En vídeos anteriores estuvimos viendo que en el antiguo Israel existían dos versiones de los 10 mandamientos. Una de ellas en la versión samaritana, en la Torá samaritana o Pentateuco, y otra de ellas en la versión judía o Pentateuco judío o la Torá judía. Encontrábamos que en la versión samaritana hay un mandamiento que no aparece en la versión judía. Según los samaritanos, Israel había recibido el mandamiento de adorar a Dios en el monte Gerizim. Según la versión judía, este mandamiento no aparece, no está en sus escrituras. Y parece ser que los judíos decidieron otorgarle la calidad de mandamiento al versículo 2, que dice: yo soy Hashem, tu Dios. Vamos a hacer un análisis de las dos versiones, tanto la judía como la samaritana, y al mismo tiempo mostrar la versión protestante y la versión de la Iglesia Católica de los 10 mandamientos, mostrando cómo la Iglesia Católica construye los 10 mandamientos a partir de la versión evangélica y no tanto a partir del Antiguo Testamento. Vamos a ver. En la parte izquierda tenemos la versión judía de los 10 mandamientos. En particular, resulta importante observar el primer mandamiento, que es tomado del versículo 2 de Éxodo 20. Y es el Rambam quien señala que esto es un precepto de Hashem. Si contamos los 10 mandamientos según la versión judía, y esto es importante, porque aquí quiero que se observe cómo el pueblo de Israel tenía por segundo mandamiento a no tendrás otros dioses delante de mí, lo cual incluía el asunto de las imágenes. A partir de acá se mencionan los demás mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, recuerda el día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás. Ahora observemos la versión samaritana, que también está basada en Éxodo 20, y dice: empieza con el segundo de los judíos. Aquí vemos la relación. Empieza con el segundo. Dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Luego dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Recuerda el día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás. Todos son los mismos. Porque tenemos que recordar que judíos y samaritanos, ambos son israelitas. Pero los samaritanos tienen un 10º mandamiento, que dice: adorarás al Señor tu Dios en la montaña Gerizim. Y esto no aparece acá. No aparece en la Biblia judía. Solamente aparece en la Torá samaritana. No aparece en la Torá judía, solamente en la Torá samaritana. Y los samaritanos dicen que los judíos fueron quienes alteraron las escrituras porque esto no tiene carácter de mandamiento. Yo soy el Señor tu Dios, o yo soy Hashem tu Dios, no sería ningún mandamiento. Pero adorarás al Señor tu Dios en la montaña Gerizim, sí es un mandamiento. Y tanto samaritanos como judíos ponen no tener otros dioses, no tendrás otros dioses, acá no tendrás otros dioses, como un mandamiento que incluye el asunto de las imágenes. Veamos la versión de los protestantes, porque el protestantismo no hizo distinción, es decir, separó estos dos preceptos para poder contar los 10. Y pues de alguna manera se observa muchas veces que este precepto es tomado básicamente para poder oponerse a la versión católica. Los demás preceptos son iguales y también están basados en Éxodo 20. Observemos
que la Iglesia Católica tiene cambios. En el primero, dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Este es igual, este es distinto, igual, igual. Aquí hay un poco de diferencia, pero en cierto sentido es lo mismo, lo vamos a explicar. Este es lo mismo, igual. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio ni mentirás, igual. No consentir pensamientos ni deseos impuros, hay algo diferente. ¿Por qué la Iglesia Católica tiene cosas tan distintas al protestantismo, al judaísmo y a los samaritanos? ¿Qué sucede? Vamos a analizar. En el primer precepto, que dice amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, la Iglesia Católica se fundamenta en las palabras de Jesús. Cuando le preguntaron que cuál era el mayor mandamiento, la palabra primer mandamiento también hace referencia a mayor. ¿Cuál es el primer mandamiento? Y entonces la Iglesia Católica, dado que está fundamentando el código de los 10 mandamientos, no puede pasar por alto este precepto. Y lo coloca en el primer precepto, en el primer mandamiento, que es tomado de la ley, pero que Jesús lo menciona, es decir, sale de la boca de Jesús y dice que es el principal mandamiento, por lo cual hay que tomarlo en cuenta. Y por ese motivo la Iglesia lo sitúa dentro del nuevo decálogo, porque está fundamentada en las palabras de Jesús. No tomarás su santo nombre en vano. El segundo precepto que la Iglesia Católica pone dentro del decálogo y dice: no tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios. Pero el Señor Jesucristo hace aquí una referencia también a este precepto. Generalmente se suele escribir dentro de los 10 mandamientos de la Iglesia Católica: no jurar su santo nombre en vano, porque el Señor dijo acá: no juréis en modo alguno, y está referido a tomar el nombre de Dios en vano para hacer juramento. Pero vemos de nuevo la referencia del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. El tercero, que dice santificar las fiestas. El Señor Jesucristo no nos ordenó guardar el Shabbat. La Iglesia Católica está fundamentada en las palabras de Jesús. Por el contrario, dijo el Señor acá en Marcos: el sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado, de suerte que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. Él era Señor del sábado, y hay una polémica bastante larga. Sin embargo, el Señor Jesús no nos dio la orden de celebrar el Shabbat. Acá dice: tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Aquí hay un mandamiento del Señor Jesucristo. Está ordenando a los apóstoles que se haga esto en memoria de él, y por lo tanto para todos los fieles de la Iglesia Católica va el precepto de asistir a la Eucaristía, porque el Señor Jesucristo lo ordenó. Sobre el resto de preceptos que vemos acá: honrar a padre y madre, no matar, no cometer adulterio, no hurtar, no decir falso testimonio contra el prójimo, también hizo referencia al Señor Jesucristo. Acá está. Cuando el joven rico le pregunta y dice: ¿por qué me llamas bueno? Dice: ninguno hay bueno sino uno, Dios. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y el rico le preguntó: ¿cuáles? Esto es muy importante, porque él está preguntando: ¿cuáles tengo que guardar? Y Jesús le dice: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le está mencionando estos preceptos que son los del amor al prójimo. En ningún momento ordenó o recordó el Shabbat, y por eso la Iglesia Católica no lo toma. Toma la Eucaristía, que sí fue dada como una orden. No consentir pensamientos impuros también es un poco distinto, pero fue que el Señor Jesucristo elevó al pensamiento el pecado y nos enseñó. Y dijo: el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por lo tanto, la Iglesia Católica toma como precepto no consentir pensamientos ni deseos impuros. No codiciar los bienes ajenos. El Señor Jesucristo hizo una referencia aquí en la cual
Señala, dice, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón, señalando la importancia de este precepto de no codiciar los bienes ajenos. Por lo tanto, la Iglesia Católica lo toma dentro del nuevo decálogo, del decálogo evangélico. Y de eso se trata. Entonces, ¿por qué la Iglesia Católica tiene asuntos distintos? La primera acusación es que la Iglesia Católica hizo cambios, pero vamos a explicarlo en breve. Hemos visto de manera muy breve, muy corta, un análisis sobre los 10 mandamientos según la Iglesia Católica, según los samaritanos, según el judaísmo, según el protestantismo, para tratar de entender que la Iglesia Católica toma los 10 mandamientos de los evangelios. Y por supuesto, muchos de ellos están fundamentados en la ley antigua, pero se toma lo que el Señor Jesús mandó o lo que el Señor Jesús referenció. Si no lo hizo, no se toma, y por eso la Iglesia Católica ha hecho esto. No se trata de decir que queremos cambiarlo o queremos ajustarlo a nuestra forma, a nuestro acomodo, sino que está basado en las palabras de Jesús, está basado en lo que Él nos ordenó. Y esos son los 10 mandamientos de la Iglesia Católica. Por eso las diferencias. Síguenos para próximos videos.